Desde niña he tenido lo que algunos llamarían don y otros una maldición. La capacidad de ver ángeles, demonios, la muerte y otras entidades que no pertenecen a este mundo. Recuerdo vivamente una de las primeras ocasiones en que este poder se manifestó de forma aterradora. Fue durante el entierro de mi abuelo, un hombre al que siempre había amado y respetado profundamente. El día del funeral, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la naturaleza misma llorara su partida. Caminé junto a mi familia hacia el cementerio, sosteniendo fuertemente en mis manos la muñeca que mi abuelo me había regalado en uno de mis cumpleaños. Era mi único consuelo en ese momento de tristeza. Aunque era pequeña, comprendía la seriedad de la ocasión y el dolor que embargaba a todos los presentes. Cuando llegamos al cementerio, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No era el frío habitual de la mañana, sino algo mucho más profundo, más sombrío. Mientras los adultos se congregaban alrededor del ataúd, algo en el ambiente cambió. Las risas de los niños que jugaban en la distancia se desvanecieron y el viento pareció detenerse por completo. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, entre las lápidas desgastadas, una figura oscura se ponía de pie, envuelta en un manto negro que parecía moverse con vida propia. Sus ojos, si es que tenía, eran un abismo de oscuridad que absorbía todo a su alrededor. La muerte estaba ahí, observando el funeral, esperando, como si simplemente fuera una parte más de la ceremonia. «Mamá, ¿quién es esa persona?», pregunté con voz temblorosa, señalando hacia la figura. Pero mi madre, sumida en su propio dolor, no me prestó atención. «¿Por qué esa señora está tan lejos?», volví a preguntar insistente. Mi madre me miró con los ojos hinchados de tanto llorar y me dijo que no había nadie ahí, que dejara de imaginar cosas. «Pero mamá, yo la veo», insistí, sintiendo como el miedo crecía en mi interior. «No hay nadie ahí, cariño». Su voz apenas se escuchaba y estaba cargado de mucha tristeza. Mientras el sacerdote comenzaba a hablar, la figura comenzó a moverse lentamente hacia nosotros. Nadie más parecía notarlo, pero para mí, su presencia se hacía cada vez más opresiva. Sentía que cada paso que daba absorbía el calor del ambiente y un miedo indescriptible se apoderó de mí. «Mamá, se está acercando», dije ya al borde del pánico, pero mi madre solo me apretó la mano con suavidad, creyendo que era el temor normal de una niña en un funeral. La figura se detuvo justo detrás de una pareja que estaba a unos metros de nosotros. Los reconocí al instante. Eran los ancianos que vivían cerca de la casa de mi abuelo. Los había visto muchas veces en la tienda del pueblo, siempre caminando juntos, tomados de la mano. La muerte se posó detrás de ellos y un terror profundo me invadió. No pude apartar la mirada mientras la figura extendía su mano sobre ellos. En ese momento, supe que algo terrible iba a suceder, pero no podía hacer nada para evitarlo. Cuando el funeral terminó, todos comenzaron a salir lentamente del cementerio. Yo seguía viendo a la figura oscura, inmóvil, como si esperara el momento adecuado. Y entonces ocurrió. Un auto fuera de control apareció de la nada, invadiendo la acera donde la pareja de ancianos caminaba. No hubo tiempo para reaccionar ni para gritar. El auto los golpeó brutalmente, dejando sus cuerpos inertes en el suelo. El grito que intenté soltar se quedó atrapado en mi garganta por el terror que me paralizaba. Sabía que había presenciado la muerte antes de que llegara, pero nadie más lo entendería. Mi madre corrió hacia mí, cubriéndome los ojos, pero ya era demasiado tarde.
La muerte se había llevado a esas dos almas y yo había sido testigo de su labor. Desde ese día, la imagen de la figura oscura me persigue y cada vez que veo su sombra, sé que el final de alguien está cerca. Este don, esta maldición, me ha enseñado que la muerte no espera a nadie y cuando decide actuar, no hay nada más que se pueda hacer. Buen día a todos. Espero que se encuentren bien con la bendición de Dios. Hoy quiero compartirles algo muy personal, algo que, aunque parezca increíble, ha sido mi realidad durante varios años. A veces en la vida uno se encuentra con situaciones que parecen sacadas de una pesadilla, pero les aseguro que lo que estoy por contarles es completamente real. Todo comenzó cuando tenía 23 años. Yo soy abogado de profesión y vengo de una familia media, pero en ese momento me iba bastante bien. Mi carrera avanzaba y mis negocios prosperaban, pero no sabía que estaba a punto de enfrentar una batalla que no tendría que ver ni con tribunales ni con contratos. Era algo mucho más oscuro. Mi vida dio un giro inesperado por culpa de 3 mujeres que decidieron hacerme la vida imposible a través de la brujería. La primera de ellas fue la madre de mi hija. Nos conocimos en la universidad y todo iba bien, hasta que de repente quedó embarazada. Aunque le daba dinero para que se cuidara, ella nunca lo hizo, y con el tiempo supe que su intención era atarme a su lado. Consulté a una persona experta en estos temas y me confirmó lo que temía. Ella me había hecho brujería para mantenerme a su lado. A pesar de eso, la dejé y seguí adelante con mi vida, enfocándome en mis negocios y en terminar mi carrera universitaria. Pero las cosas comenzaron a ir mal cuando conocí a otra mujer en la universidad, una que era mayor que yo. Nos involucramos simultáneamente y al principio todo parecía ir bien. Mis negocios seguían prosperando y nuestra relación parecía sólida. Sin embargo, un día, en un arrebato de rabia, ella me dijo que pagaría con lágrimas de sangre. 3 meses después, mi vida comenzó a desmoronarse. Desesperado consulté nuevamente a una persona, esta vez acompañado de mi hermana, y nos dijeron que esta mujer también me había hecho brujería. Aunque logré recuperarme un poco, los ataques continuaban, aunque con menos intensidad. Tiempo después conocí a otra mujer, una amiga de mi hermana. Decidí mudarme con ella pensando que podría dejar todo atrás, pero la relación se deterioró rápidamente y empecé a notar eventos extraños. Nuevamente consulté a alguien y me confirmaron otra vez lo que ya temía. Ella también me había hecho brujería, esta vez para alejarme de todas las personas que me importaban. Después de eso, mi vida empezó a mejorar un poco. Hice nuevas amistades. Mis negocios empezaron a florecer de nuevo y sentí finalmente que las cosas iban a regresar a la normalidad. Pero entonces descubrí algo que me dejó helado. Esas 3 mujeres se habían unido para hacerme brujería. Nuevamente tuve que limpiarme y someterme a rituales para protegerme. Pero 3 meses después, supe que seguían atacándome. Me dijeron que al ser 3 personas trabajando juntas, la fuerza de su brujería era mucho mayor y que necesitaba una protección más fuerte, algo que pudiera contrarrestar su maldad, pero nada parecía ser suficiente. Hoy mi vida es un desastre. Estoy lleno de deudas, mis negocios están detenidos y el dinero que antes fluía se ha estancado. A pesar de ser una persona inteligente y llena de ideas, la brujería ha puesto miles de obstáculos en mi camino.
No entiendo el odio de estas mujeres, pero la persona con la que consulto me dice que cada una tiene una obsesión conmigo y con mis negocios. Quieren una parte de las ganancias que he trabajado tan arduamente para obtener. Ahora solo le pido a Dios que me ayude a salir adelante y a recuperar la vida que tenía antes. Este don de la vida que tanto he luchado por mantener se ha visto empañado por las acciones de personas que no tienen límites. Les dejo este relato como un recordatorio de que en la vida todo tiene un precio y que a veces aquellos que buscan controlarnos lo hacen por razones que ni siquiera nosotros comprendemos. Una tarde, mi hermano mayor y yo pedimos comida para que nos la trajeran a casa. Mientras esperábamos, yo estaba acomodando mi habitación y él estaba en la suya, pero nos manteníamos en contacto desde nuestras respectivas habitaciones mientras él veía una película. Le estaba contando algo, aunque no recuerdo exactamente qué. Después de un rato, noté que sus respuestas se volvían cada vez más cortas, limitándose a monosílabos o sonidos que me indicaban que continuara, como si me estuviera escuchando. Todos reconocemos esos pequeños ruidos que alguien hace cuando está prestando atención. Hay algo en ellos que te permite saber quién es, ya sea un ajá o algo similar. Justo en ese momento, me llegó la notificación de que el repartidor había llegado. Así que le dije, voy a buscar la pizza. Su respuesta fue un simple sí, acompañado de una risa ligera. La disposición de la casa es tal que está dividida por un patio, por lo que es necesario salir de algunas habitaciones para llegar a otras. El patio es bastante extenso, cruzando de un extremo de la casa al otro. Caminé por el patio. Entré a la siguiente sección de la casa y al salir, vi a mi hermano recostado en un sillón de la sala. Me quedé en shock por un momento. Lo primero que le pregunté fue, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Él me respondió, como media hora. Estoy descargando una película. Y me mostró su tablet. No sé qué cara puse, pero inmediatamente empezó a preguntarme por qué. Le respondí que luego le explicaría y salí a recoger la comida. Todavía no sé quién o qué me estaba respondiendo en la otra habitación, pero la voz sonaba igual a la de mi hermano. En algún momento traté de convencerme de que tal vez lo había imaginado. Había imaginado la conversación, aunque las respuestas eran demasiado claras para ser solo imaginación. Tiempo después, alguien mencionó el término doppelganger y me explicó que son seres que se ven exactamente como nosotros o nuestros seres queridos, pero que no pertenecen a este mundo. Por lo general, se dice que son malintencionados y peligrosos, como una versión maligna de uno mismo. Recuerdo claramente la sensación de incomodidad mientras cruzaba el patio. El aire parecía pesado y todo estaba en completo silencio. Y el silencio era casi opresivo, como si algo inquietante estuviera en el ambiente. Al llegar a la puerta y abrirla, la brisa nocturna me devolvió algo de tranquilidad, pero al mirar nuevamente hacia la sala, la figura de mi hermano seguía ahí, relajada, ajena a lo que acababa de ocurrir. Mientras caminaba hacia la puerta principal para recibir la comida, no podía dejar de pensar en la extraña conversación. ¿Realmente había hablado con alguien? Las respuestas habían sido tan naturales, tan familiares. Incluso ahora, recordar esa risa me hace sentir un escalofrío. Era idéntica a la de mi hermano, y eso es lo que más me perturba. Regresé con la pizza, aún tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que había sucedido. Mi hermano, sin sospechar nada, se levantó del sillón para ayudarme con la comida. ¿Por qué estás tan callado?
Me preguntó mientras ponía los refrescos en la mesa. No quise preocuparlo y simplemente respondí: nada, solo estoy pensando en algunas cosas. Mientras cenábamos, esa sensación de intranquilidad no me abandonaba. Decidí contarle lo que había ocurrido más tarde, cuando estuviéramos más relajados. Después de terminar, fui a mi habitación con la intención de ver si había dejado alguna evidencia de la conversación, pero todo estaba en orden, sin ninguna señal de lo que había sucedido. Finalmente, esa noche, después de reflexionar sobre el incidente, reuní el valor para contarle a mi hermano lo que había experimentado. Se sorprendió, pero también mostró algo de escepticismo. Sin embargo, su expresión cambió cuando mencioné a los doppelganger. He escuchado sobre ellos. Se dice que son entidades que imitan a las personas, pero siempre con intenciones oscuras. Desde esa noche, nos cambiamos de habitación. Buscamos los cuartos más alejados de ese lugar, e incluso a veces dormimos en la misma habitación. Desde esa noche, nada es igual. Me llamo Mariana, soy madre soltera y tengo 2 hijas gemelas de 6 años. Hace un tiempo asistimos a una fiesta organizada por una amiga cercana. Ella reside junto frente al Panteón Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante la fiesta, mis hijas se divirtieron mucho jugando con otras niñas. Cuando la celebración terminó, me preguntaron: «Mamá, ¿puede venir a dormir con nosotras, nuestra nueva amiguita?». Sin pensarlo mucho, les dije que sí, que le invitaran sin problema. Salieron corriendo para seguir jugando, y justo cuando estábamos a punto de irnos, regresaron emocionadas diciendo: «Ya invitamos a la niña. Nos dijo que sí, que se iría con nosotras». Entonces pregunté: «¿Y dónde está la niña?». «No la vemos, mamá. Tal vez la lleven a la casa después». Así quedó la situación y nos dirigimos a casa. En medio de la noche, escuché risas que venían de su cuarto. Me levanté y fui a verlas. Estaban despiertas, así que las regañé y les pedí que se durmieran. Sin embargo, las noches siguientes comenzaron a ser iguales. Ellas se despertaban y yo las reprendía. Un viernes, al oír nuevamente sus risas, pensé: voy a dejarlas jugar. Además, mañana no hay clases. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, les pregunté si se habían divertido jugando hasta tarde. Ambas me respondieron que sí, que la niña las hacía reír mucho. Me sorprendí y les pregunté: ¿qué niña? Perla, una de mis hijas, me contestó: la niña de la fiesta, mamá. ¿No recuerdas que le invitamos a quedarse con nosotras? Sentí un escalofrío recorrerme. Me quedé callada por un momento. Luego les dije: sigamos desayunando, que hoy tenemos planes. Esa noche volvió a suceder lo mismo. Escuché las risas nuevamente, pero esta vez decidí escuchar desde afuera de la puerta. Al oír que hablaban con alguien más, la curiosidad me invadió y continué escuchando. De repente, Perla comenzó a llorar, así que abrí la puerta de golpe. Mis 2 hijas estaban sentadas en el centro de la habitación y les pregunté: ¿por qué lloras, amor? ¿Qué pasó? Perla respondió: la niña me jaló muy fuerte. Ya no quiero que esté aquí, mamá. Solo les dije: duérmanse, mañana hablamos. Al día siguiente, mientras comíamos, les recordé lo sucedido, y pensando que todo era producto de su imaginación, les pregunté en tono de broma: ¿y la niña? ¿Ya se fue a su casa? Pensé que se iba a quedar a comer. A lo que una de mis hijas respondió: no quiere irse, mamá. Ya no la queremos aquí. Nos empuja cuando se enoja y no nos deja dormir. Siempre quiere jugar. No supe qué decir en ese momento. Esa misma noche
escuché un ruido extraño. Me levanté, abrí la puerta de su cuarto y vi que todo estaba oscuro. Me acerqué a las literas para darles un beso y al aproximarme a la cama de arriba, vi a una niña sentada, balanceando su pie de un lado a otro. Pensando que era una de mis hijas, le dije: «Ya acuéstate, mañana hay que ir a la escuela». Pero cuando me agaché para dar un beso a la otra niña que estaba en la cama de abajo, me llevé una sorpresa aterradora al ver que ambas estaban dormidas juntas. Me quedé petrificada, sin querer mirar hacia la litera de arriba. Si mis dos hijas estaban dormidas juntas, ¿quién era la niña de arriba? Lentamente decidí levantar la vista, pero ya no había nadie allí. Me retiré a mi cuarto, pero no podía conciliar el sueño. El miedo me invadió, y aunque estaba exhausta, el sueño finalmente me venció. Entre sueños, escuché la voz de una niña que me preguntaba: «¿Puedo acostarme contigo, por favor?». Le dije que sí y levanté la cobija. Sentí cómo se acostaba a mi lado, y al abrazarla, noté que su piel estaba fría. Pero no abrí los ojos. Estaba más dormida que despierta cuando me dijo: «¿Quieres ser mi mamá?». Le respondí: «Soy tu mamá, duérmete ya». Al día siguiente vi a una de mis hijas triste, con algunos rasguños en la piel. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que tenía miedo, que la niña ya no quería que estuvieran en la casa porque no quería compartir a su mamá, es decir, a mí. Me empecé a preocupar bastante, pues se estaban viendo cosas raras y mis hijas habían cambiado mucho. Ya no querían dormir en su cuarto, lloraban en las noches y solo me pedían que nos cambiáramos de casa. Ya era muy cansado que mis hijas no pudieran dormir y ver de repente a esa niña muy molesta, escuchándose pisadas corriendo de un cuarto a otro. Hoy en día estamos quedándonos en la casa de mi madre. De repente voy a mi casa y se escucha a la niña jugando en el cuarto de mis hijas o llorando. Una vecina me preguntó si mi mamá solo me cuidaba a una de ellas y por qué dejaba tanto tiempo a la otra niña sola, pues ella la ha visto asomándose por la ventana. Yo tenía una pareja que vivía en Lima, Perú. Ella compartía su hogar con su madre, primos, tíos y abuela, en una de esas casas antiguas de madera que, supongo, fueron construidas en la época colonial. Una noche, mientras la visitaba, me pidió que me quedara a dormir en la sala. No era muy amplia, solo había un sofá bastante grande, además de una mesa y algunos adornos. Esa noche, después de los besos y caricias habituales, tuvo que irse a su habitación. Le pedí que se quedara conmigo, pero no pudo porque compartía la cama con su abuela, quien no permitía que su nieta pasara la noche con un novio sin estar casada. A pesar de mis insistencias de que nos quedáramos juntos, me quedé solo en el sofá de esa sala, sin más compañía que mis pensamientos. Alrededor de las 3 de la mañana, desperté repentinamente, como si alguien me hubiera sacado del sueño. Sentí un frío penetrante y una extraña sensación de que alguien me observaba. De repente giré la cabeza. Vi a una mujer de piel pálida y cabello lacio y oscuro. Esta se encontraba de pie detrás del respaldo del sofá, mirándome fijamente. Su mirada era intimidante. No dijo nada, pero me observaba como si estuviera reprochándome algo. Llevaba una bata blanca y transparente que llegaba hasta el suelo y que dejaba entrever su figura. Paralizado por el miedo, no pude moverme. Lo único que hice fue darme la vuelta, volviendo a la posición en la que estaba dormido. Me cubrí con la manta que mi novia me había dado. Empecé a sudar. Recé en silencio para que esa figura extraña que me observaba no me hiciera daño. Al día siguiente le conté a mi novia lo que había ocurrido.
Me dijo que probablemente había visto a la mujer que todos en su casa han visto alguna vez, la cual, según ella, protege el hogar. «¿Pero quién es ella?», le pregunté. Mi novia, con tranquilidad, me respondió: «Es el espíritu de una mujer que vivió en esta casa hace mucho tiempo. Nadie la conoce, pero siempre nos cuida». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al darme cuenta de que había visto el espíritu de aquella mujer y que ella me había observado también. Después de esa noche, nunca volví a dormir en esa casa. Muchos años después, pasé por delante de aquella vivienda y recordé lo que sucedió esa noche, así como a la novia que tuve entonces. También recordé algo que nunca le conté a ella sobre esa noche. Al lado de esa mujer que me observaba, también estaba su abuela, mirándome.